Bienvenido al entrenamiento de la American Heart Association sobre la comunicación con compañeros. Gracias por su interés en el análisis de la interacción con los demás, especialmente con las personas más jóvenes de la comunidad. Este trabajo contó con el apoyo financiero de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration y la American Academy of Addiction Psychiatry. En esta sesión, veremos a dos amigos hablando de un tema difícil, el consumo de sustancias. Por supuesto, abordar una conversación con alguien que tiene problemas de consumo puede ser una tarea difícil. Pero si comprendemos cuál es la mejor manera de abordarla, tendremos muchas más posibilidades de éxito. En este entrenamiento, analizaremos una habilidad crucial para esta tarea. Se trata de la comunicación emocional, que combina las estrategias de comunicación con el factor emocional. La comunicación emocional se basa en las habilidades que los profesionales de la salud emplean en una entrevista motivacional. Con estas estrategias pueden preparar a sus pacientes para el cambio, encontrar maneras de motivarlos a cambiar y transmitirles confianza para lograrlo. Debemos incorporar el espíritu de la entrevista motivacional en nuestras interacciones con aquellas personas que podrían animarse al cambio. La comunicación emocional posee 4 componentes clave que nos permiten adoptar la actitud adecuada para hablar con alguien que nos preocupa. El primer componente es el de la colaboración, que implica acercarnos a los demás con respeto por las experiencias que han vivido, reconociendo que son expertos en sí mismos. Cuando nos acercamos a alguien desde la colaboración, no sentirá que la estamos hablando con alternaría o diciéndole qué hacer. El segundo componente es de la aceptación, que consiste en reconocer la realidad de una persona y asegurarle que apoyaremos las decisiones que tome por sí misma en función de sus propios valores, motivos o deseos personales. El tercer componente es la compasión, que consiste en ser considerados y sensibles con respecto al bienestar de la persona. Se trata de pensar en los problemas del otro desde su punto de vista, de ponernos en su lugar. El cuarto componente es el enfoque basado en las fortalezas. Valoramos lo que la persona puede aportar e intentamos empoderarla para que se beneficie de estas fortalezas. ¿Quién está ganando? Hey, Brianna, ¿cómo estás? Uy. Lo siento, estoy un poco sudado. No hay problema. Ay, qué bueno verte. Sí, igualmente. Oye, Alex, ¿puedo hablar contigo sobre un par de cosas, si te parece bien? Sí, dime. Bueno, siento que no te he visto en mucho tiempo y pues cuando por fin nos juntamos, no sé, no estás actuando como antes. ¿Me entiendes? ¿Está todo bien? Sí, gracias por preguntar. Solo que he tenido muchas cosas en la mente, pero mira, no es nada que no puedo manejar. Sí. Pues cuéntame. Pues se me han hecho muy difíciles las cosas últimamente. ¿Sí? Sí, pero mira, no quiero hablar de esto, ¿de acuerdo? No, está bien. No tenemos que hablar. Ok. ¿Quieres caminar conmigo? Sí. Ándale. No entiendo si no quieres hablar de esto, pero sabes que soy tu amiga y me preocupo por ti, ¿verdad? Sí, lo sé. Y te lo agradezco. Ay, no hay de qué. Pero hablar puede ayudar a aliviar un poco del estrés, ¿no lo crees? Supongo que sí. Pues cuéntame, ¿qué te está pasando? Bueno, pues he estado muy estresado con la escuela y con el trabajo. Después del derrame de mi papá, ha sido muy difícil en la casa. Le he debido ayudar a mi familia con las cuentas. Y encima de todo me atrasé en la escuela. Entonces he tomado un estimulante para ayudarme con todo. Wow, Alex. Eso es mucho.
Gracias por contármelo. Lamento que estés pasando por esto. Debe ser muy estresante. Sí lo es. Te entiendo. Pero cuéntame más de este estimulante que estás tomando. ¿Qué es? Bueno, como para el tiempo que mi papá tuvo el derrame, le dije a un tipo del trabajo, del estrés que he tenido, y me recomendó unas pastillas para personas que tienen ADHD. Solo una dosis pequeña, pero desde que me las tomé, me he sentido encima de todo. Me han ayudado con la escuela, con el trabajo, con todo el estrés que he tenido. Me ayudan a mantenerme despierto en las noches para estudiar. Uy, es mucho para manejar al mismo tiempo. ¿Y cómo te ayudan las pastillas con el estrés? Pues me dan energía y motivación para terminar las cosas. Es la única manera que me mantienen despierto en la noche, para estudiar y para los turnos del trabajo. Me siento mejor en general. ¿Y algo que no te guste tanto de las pastillas? La verdad, sí. He notado que dependo más de ellas. Y mi mamá dice que siempre estoy de mal humor, pero pues yo también pienso que ella tiene sus momentos. Eso pasa, ¿no? Sí. Pero el otro día me peleé con mi hermana sobre una tontería. Y nosotros no somos así. Somos muy cercanos. Sí, es algo raro en ti. Pues, por lo que me cuentas, las pastillas te dan más energía para hacer cosas, pero también cada vez las tomas más seguido. Y te está afectando la relación con tu familia. ¿Es así? Puede ser, pero no es para tanto. No soy adicto y yo puedo parar cuando yo quiera. El cambio de comportamiento es un proceso que consta de 5 fases. La primera es la de precontemplación, cuando la persona aún no está pensando demasiado en cambiar. Hasta este punto de la charla que vimos, Alex probablemente se encuentra entre la precontemplación y la contemplación. Por un lado, no cree tener una adicción a los estimulantes, pero tampoco le gusta sentir que depende de ellos. Aunque no dice que quiere cambiar, la verdad es que no está cómodo con su situación actual. Las demás fases del cambio son las de contemplación, pensar en cambiar, preparación, prepararse para cambiar algunas cosas, acción, realizar el cambio, y mantenimiento, sostener el cambio de comportamiento. Saber que un amigo o ser querido está atravesando este proceso de cambio nos ayuda a mantenernos abiertos al diálogo. Presionar a alguien para que cambie es un error. Esto podría afectar el vínculo y hacer que la otra persona se ponga a la defensiva, se sienta incómoda y se cierre aún más. Alex, te conozco desde hace mucho. Yo he visto qué importante es tu familia para ti. Estos conflictos con tu mamá y tu hermana deben estar causándote mucho estrés. Así es. A su vez, ni puedo imaginar cómo sería mi vida si mi papá tuviera un derrame. Debe ser muy duro. Lo siento mucho. Sí, es horrible. Y mi mamá siempre está encima de mí por pelearme con mi hermana. Sé qué va a pasar, pero odio cuando no nos llevamos bien. Y además mi papá, con todos sus problemas, no sé qué hacer. Pero no creo que los problemas son las pastillas. No creo que sea para tanto. Es demasiado. Pero recuerda que no estás solo. Me preocupo por ti. Y estoy aquí si necesitas hablar. Y por favor, dime si hay algo que puedo hacer para ayudarte. ¿Sí? Sí, ok. Hey, Brianna, ¿cómo has estado? Como siempre, nada nuevo.
Estoy un poco ocupada con toda la escuela, pero estoy bien. Pero quiero saber de ti. ¿Cómo está todo con tu familia? Bien en general, pero tengo que ponerme al día con el estudio. Me atrasé por mi trabajo y pues es de lo más molesto. Y me estoy volviendo loco con las solicitudes universitarias. ¿Lamentas haberme preguntado? No, para nada. Me alegra que lo hables conmigo. Es muy difícil manejar todo esto al mismo tiempo. Sí, en serio, ni te imaginas. Pero debo confesarte que, aunque me retrasé con la escuela por mi trabajo, estoy muy contento de haber ganado algo de dinero extra para ayudar a mi familia. De todos modos, no sé qué pasará conmigo más adelante. Quiero ir a la universidad, pero me estresa esto de no llegar a mandar las solicitudes a tiempo. Te entiendo, pero ¿sabes qué? Estoy muy orgullosa de ti, Alex. Tú diste un paso adelante para ayudar a tu familia y has hecho un gran esfuerzo con la escuela. Es horrible pensar que estas cosas son incompatibles. Sí, muchas gracias, Brianna. Si tenemos en cuenta los valores, las metas y las motivaciones de una persona, podremos entenderla mucho mejor. Pensar en aquello que a otra persona le importa mucho es esencial para tener empatía. La empatía consiste en entender las intenciones de una persona aunque no tengamos las mismas ideas o experiencias. Es la clave para ser un buen oyente. Debemos descubrir qué valora la persona y qué meta se impuso. De este modo, la persona sentirá que está conduciendo la charla y, en el mejor de los casos, podría animarse a pedir ayuda más adelante. En la charla entre Brianna y Alex, podemos ver que él valora tanto a su familia como a su educación. Y al invitar a Alex a hablar sobre la necesidad de equilibrar estos aspectos importantes de su vida, Brianna muestra que respeta y apoya esos valores y metas. Esto, a su vez, puede alentar a Alex a empezar un tratamiento. Recuerde, no debe dejar que sus propios valores e inquietudes se impongan en la charla ni mencionar las consecuencias negativas o los vínculos rotos por el consumo de sustancias. Si hacemos que otra persona se sienta culpable al imponerle nuestros propios valores, es probable que esa persona se aleje. Gracias por entender cuán importantes son mi familia y mi educación, Brianna. Ya sabes que amo a mis padres y a mi hermana y quiero estar ahí para ellos. Y me da mucha culpa tomar menos turnos en el trabajo para enfocarme en la escuela y la universidad. Porque yo sé que mi familia necesita el dinero. Pues lo entiendo, son grandes responsabilidades. El problema es encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Has hablado con tu mamá de esto? No, todavía no quiero mortificarla con esto. Es lo último que necesita ahorita. Además, no nos estamos llevando bien últimamente desde que encontró las pastillas de las que te conté el otro día. Ay, no sabía. ¿Qué pasó? Pues adivina, me metí en un gran problema con ella. Ahora quiere que vea a un profesional. Dice que está preocupada porque estoy muy irritado y enojado últimamente. Uy, no. Las pastillas parecen ser un motivo de discusión serio con tu madre. Y también parece que te estás poniendo mucha presión para trabajar en lugar de hacer tus solicitudes universitarias. ¿Es así? No podemos saber con exactitud qué está pensando otra persona. Un buen oyente no solo es quien hace preguntas, sino quien las hace sin que la otra persona sienta que la están juzgando. También pueden repetir lo que la otra persona le dijo para asegurarse de entender a qué se refiere. A menudo, escuchar nuestras palabras repetidas puede ayudarnos a pensar las cosas de otra manera. Más aún, cuando repetimos lo que alguien acaba de decirnos, no solo podemos saber si entendimos bien, sino que también mostramos que el otro nos interesa y nos preocupa. Eso es esencial. Cuando Brianna hace una pausa en su charla con Alex y verifica en distintas oportunidades que ha entendido bien, Alex puede sentir que ella lo está escuchando. Esto hace que la charla avance.
Ahora, volvamos a Brianna y Alex. Y ese es el problema con las pastillas. Empecé a tomarlas para cumplir con todo, ya sabes, familia, trabajo, escuela. Necesitaba un empujón para lograrlo. Pero ahora estoy siempre de mal humor y no logro terminar nada. Creo que me está arruinando las cosas. Debe de ser muy frustrante. ¿Sabes? Por lo que escucho, parece que quisieras hacer un cambio, pero no sabes qué cambiar. ¿Es así? Sí, tal cual. Y aunque me molesta mucho admitir que mi mamá puede tener razón, me preguntó si no me convendría ver a una terapeuta. Estoy tan estresado. Parece que quieres buscar cómo lidiar mejor con todo ese estrés para poder concentrarte más en las cosas que te importan. Escucha, puedes contar conmigo, ¿lo sabes? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ayudarte a alcanzar tus metas? Podría ayudarte a mandar esas solicitudes universitarias y mejorar las cosas con tu mamá. Gracias, Bri. La verdad, esto que estás haciendo ahora me ayuda mucho. Realmente agradezco que me des el espacio para hablar sin juzgarme ni decirme qué hacer. Gracias, en serio. Es justo lo que necesitaba. Volvamos a analizar los distintos componentes de la comunicación emocional y observemos cómo Brianna puso cada uno en práctica. Primero, trató con colaboración a Alex. Brianna no menospreció a su amigo, sino que se mostró comprensiva con respecto a las dificultades que Alex tenía y respetuosa frente al estrés y la ansiedad que esto le causaba. Brianna tampoco intentó ofrecer soluciones para arreglar a Alex. Escuchó y reconoció las dificultades que él estaba afrontando. Demostró que sabía que su amigo podría tomar sus propias decisiones. También hubo una clara muestra de compasión. Brianna se preocupó por la salud de Alex y no lo juzgó por tomar pastillas para manejar la carga de las horas extras mientras intentaba llenar las solicitudes universitarias. Por último, Brianna usó un enfoque basado en las fortalezas de Alex. Ayudó a su amigo a darse cuenta de que sus objetivos de preservar su salud, tener una buena relación con su madre y su hermana e intentar ingresar a la universidad estaban todas al alcance de su mano. Como resultado, Alex tuvo la motivación de ver un terapeuta y reconocer que las pastillas podrían no ser buenas para él. Al utilizar los 4 componentes de la comunicación emocional, Brianna pudo ayudar a Alex a ganar confianza para tomar sus propias decisiones y cambiar su comportamiento. Alex pudo ver que las pastillas no lo estaban ayudando en su vida y decidió buscar ayuda profesional cuando estaba estresado. El resultado fue positivo. Esperamos que la próxima vez que un amigo o ser querido necesite su ayuda, que estas habilidades le resulten útiles y que pueda entablar una comunicación emocional eficaz. La Opioid Response Network, ORN, es una iniciativa nacional financiada con fondos federales que ofrece educación y entrenamiento en materia de prevención, tratamiento, recuperación y reducción de daños de los trastornos por consumo de opiáceos y estimulantes. La ORN proporciona recursos educativos, entrenamiento y asesoramiento, actuando como una especie de agencia temporal que atiende las necesidades locales específicas de organizaciones, comunidades, sistemas de salud, estados y particulares, todo ello sin costo alguno.